Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y también a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último día del mensaje de esta semana, de este devocional que lleva por título Las palabras finales de Pablo a los Colosenses, de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya estamos terminando el volumen número 6, semana 3, día domingo. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 9. Y el verso de oración está también en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor Jesús, pero de ninguna, amén, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, Señor Jesús, para mí mismo, con tal, amén, aleluya, con tal que acabe mi carrera con gozo. Le alabamos, oh Padre Celestial. A usted sea la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted es nuestro Dios y Padre y merece toda nuestra adoración. Gracias por hablarnos y dejarnos las Escrituras. Ellas nos llevan al Espíritu, nos llevan a lo alto, nos llevan a mirar las cosas de arriba. Oramos para que su Espíritu permanezca en nosotros y nos enseñe todas las cosas. Gracias, Señor, por darnos el Espíritu, porque si es del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que nace del Espíritu fructifica. Señor, gracias de nuevo, le amamos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero de ninguna cosa hago caso. No, Señor, no hacemos caso del mundo, ni de la carne, ni estimo preciosa mi vida. Señor, te entregamos nuestra vida y todo lo que somos, con tal de que nuestra carrera acabe con gozo y podamos ser fieles al ministerio de edificar el cuerpo de Cristo, el ministerio que recibimos del Señor Jesús, y dar testimonio a todas las personas, a los amigos, a los vecinos, el testimonio del Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos Seguir el modelo de Pablo. Al final de su carrera a los colosenses, el apóstol Pablo cita los nombres de algunos hermanos más, como Epafras. Fue calificado como siervo de Cristo, y probablemente Pablo lo perfeccionó cuando ministraba en la escuela de Tirano. Hechos 19, verso 9. Epafras llegó a ser un obrero y levantó iglesias en la Odisea y en Hierápolis, por las cuales oraba continuamente para que permanecieran perfectas y con convicción de toda la voluntad de Dios. Lucas fue el amado médico que acompañó a Pablo y cuidó de su salud hasta el fin. ¿Sabía usted que muchos hermanos abandonaron al apóstol Pablo? Pero Lucas estaba entre los que eran fieles, como también lo era Onesíforo, quien buscó a Pablo solícitamente para encontrarlo. En aquel tiempo, si alguien se asociaba a un criminal, podría legalmente ser preso,
e incluso ser muerto. En el segundo encarcelamiento de Pablo bajo el gobierno del emperador Nerón, fue considerado un criminal. Onesíforo, a pesar de eso, no midió esfuerzos y corrió un gran riesgo para encontrar a Pablo y confortarlo. Aún en Colosenses, Pablo saluda a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y Arquipo. Cercanas a la ciudad de Colosas estaban la Odisea y Hierápolis, donde había abundancia de aguas termales. El agua caliente que descendía de Hierápolis llegaba tibia a la Odisea, y de allí entendemos la comparación de la referencia bíblica de Apocalipsis. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señor Jesús, que el Señor nos libre. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. La carta de Pablo era la palabra de Dios para las iglesias y contenía el suministro espiritual y las instrucciones a seguir. Una carta encaminada a una ciudad después de ser leída iba a otra localidad. Era difícil que los hermanos recibieran la palabra de Dios porque había pocos medios de transporte y eran lentos, y las epístolas se demoraban semanas o meses para llegar a su destino. Como no había recursos tecnológicos para imprimir una carta, ciertamente la divulgación del contenido se hacía por medio de la lectura a las iglesias. Actualmente, después de 20 siglos, la palabra de Dios es liberada con un acceso inmediato a las diversas iglesias por medios de comunicación. Rápidamente las notas y la escritura están listas y luego los hermanos pueden ser alimentados espiritualmente. A lo largo de los años, el hombre cayó en una gran degradación y hoy nos encontramos en los tiempos del fin. No hay nada más que esperar. Tenemos las herramientas al alcance de la mano. Por tanto, con un corazón correcto y amor a la palabra de Dios, morará abundantemente en nosotros y nos conducirá a practicarla. Con esa rapidez de acceso a la palabra de Dios, traeremos al Señor de regreso. El hermano Arquipo tal vez era uno de los líderes de la iglesia en Colosas y probablemente era hijo de Filemón. Pablo lo incentivó a cuidar del ministerio que recibió del Señor Jesús. Aunque cada uno tiene un ministerio, todos ellos son para el único ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, el apóstol Pablo, como líder de la obra, fue hecho ministro y el principal dispensador de la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 2 al 11. Eso alentó a Arquipo a proseguir. Así también alentó a todos a cumplir sus ministerios. Nuestro deseo es que todos sean fieles a ese ministerio en el lugar que fueron puestos por el Señor. El apóstol Pablo tenía colaboradores para escribir las cartas, pero a los colosenses él escribió con su propio puño los saludos finales. La carta a los colosenses fue escrita en la prisión, cuando Pablo fue aprisionado por primera vez. La segunda vez que fue preso por orden del emperador Nerón, fue encarcelado en la condición de un criminal, pasando por diversas privaciones y también humillaciones. Encarcelado en los fríos e inmundos calabozos romanos, rodeado de mal olor y enfermedades. Por eso rogó a los hermanos que se acordaran de sus prisiones. Amados hermanos, las prisiones de Pablo deben alentarnos a tener el mismo espíritu de martirio, de sacrificio y también de entrega por el Evangelio. El impactante testimonio de Pablo nos inspira
especialmente con estas palabras, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, aleluya, del Evangelio de la gracia de Dios. Este era el versículo que orábamos al principio. Y por último, en su segunda carta a Timoteo, él declara que acabó la carrera. Señor Jesús, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, sí, amén, me dará el Señor, juez justo, aleluya, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, que todos seamos alentados por el modelo del apóstol Pablo y motivados a trabajar mucho más por la obra del Señor, llevando el Evangelio del Reino a todas partes, por todo el mundo. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Agradecemos a nuestro Dios y Padre por la preocupación de haber dejado escritas estas palabras en la Biblia, para que nosotros las escucháramos hoy, las rumiemos, las disfrutemos, hagamos de ella las palabras de vida que necesitamos. Alabado sea el Señor. Hasta aquí llegamos hoy. Hemos culminado el mensaje de esta semana, pero tenemos una última pregunta. ¿En qué aspectos el testimonio del apóstol Pablo lo alienta a usted a proseguir amando la venida del Señor? Amados auditores, que todos tengan un fin de semana lleno de alegría, lleno del amor de Dios a su palabra, y también un fin de semana colmado de muchas bendiciones. Amén.